Cerramos los ojos, limpiamos nuestra mente de pensamientos materiales, limpiamos nuestra alma de preocupaciones, de inquietudes físicas. Sentimos que estamos reunidos en estrecha unión espiritual. Nos sentimos hermanos y nuestras vibraciones de amor se incrementan. Estamos reunidos aquí en nombre de Jesús, el Cristo. Nos sentimos discípulos de Jesús, nuestro Maestro, y deseamos serlo. Invocamos el nombre de Jesús para que Él esté ahora entre nosotros según su promesa. Percibimos que nuestras vibraciones se han identificado con las suyas, formando una unidad con las de Jesús. Te pedimos, amado Jesús, que ilumines nuestras mentes para poder comprender correctamente toda cuestión. Te pedimos, amado Maestro, que nos ayudes a aumentar nuestro conocimiento, porque deseamos ser mejores instrumentos tuyos. Nuestro ser se armoniza con la vibración divina. Nuestra mente se armoniza con la mente de Cristo. La paz y la armonía dominan nuestro ser interno. Hemos entrado en lo más profundo de nuestro interior. Nuestro germen interno del alma está abierto para percibir. Estamos conectados con la energía divina. Nuestros ojos del alma están abiertos para ver y comprender. Salimos de este estado profundo de meditación y de unión con la energía del Maestro y nos disponemos al estudio del tema de hoy. Estamos tratando la lección 20 y el tema es el hogar y la familia. Y ya después de 3 semanas de estar analizando la segunda pregunta, vamos a empezar ya el análisis de la tercera pregunta de este tema. Y esta pregunta nos dice, ¿cómo debemos ver a todos los que forman la familia de ambos cónyuges? Veíamos que el ser de luz programa nuestra encarnación y determina que los conocimientos que nos son necesarios para impulsar nuestra evolución pasarán, entre otras situaciones, por vivir de la forma que tu acción libre considere más adecuada, una unión con otro ser que será tu cónyuge. Será tu mujer, será tu marido, según tú seas hombre o mujer, así tendrás un trabajo a realizar con este otro ser, con el cual vas a formar un núcleo de familia nuevo. A partir de este momento en que podrá venir una descendencia y a partir de esta descendencia se establecerán otras relaciones de familia. Y la idea es entender cómo debe verse, cómo deben considerarse todos los que forman la familia de ambos cónyuges. Es decir, cómo debe verse, por ejemplo, el marido, cómo debe ver los componentes de familia de su esposa. Y la esposa, cómo debe ver los componentes de familia del marido. Si es correcta, por ejemplo, la denominación de suegra.
si estos aspectos son correctos, o cómo deben verse, ¿qué os parece? A mí me parece que si tu familia es el primer trabajo... Sí, exacto. Tú parte de esto. Tu familia es la lección más importante. Entonces la de mi marido será el segundo trabajo de importancia. Porque si él tiene que trabajar con su familia igual que yo, podemos de colaborar en cariño, ¿no? Igual. Tú fíjate bien, tú observa y date cuenta que hay casos muy claros en que la lucha principal de la mujer está con la suegra. Nosotros tenemos que interpretarlo en el análisis producido a través de la ley. Y estos casos van a ser... Una vez que casan se desentienden un poco de su familia. Esto es falso, decir las mujeres o los hombres. Este hombre, aquella mujer, pero no las mujeres o los hombres, porque esto no es verdad. Esto no es verdad. No, es que cada ser es diferente. Por tanto, fijaros bien, acostumbrémonos a entender que no hay dos seres humanos iguales. No los hay. Por lo tanto, no podremos decir, porque esto sería falso, que los catalanes son así, los gallegos son así. Esta imagen distorsiona la verdad y tú no debes utilizarla, porque entonces te estás moviendo en un camino falso que no te va a dar una imagen correcta. Es decir, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que adquirir la verdad. Tú tienes que tener el dominio, la posesión de los aspectos más veraces y no distorsionados. Esta costumbre nuestra, de ahora la arrastramos de todas las encarnaciones, o sea que no es una cosa de ahora, la estamos arrastrando, y la estamos arrastrando con cosas tan capitales como el concepto de Dios. El concepto de Dios que admitimos porque así se ha dicho, y tú no razonas, tú no piensas lo que está tan claro a tus manos que permitiría que esta imagen distorsionada y confusa pudieses apartarla con tranquilidad porque no es correcta, y en su lugar podrías esta otra que tiene mayores visiones de claridad y de luz. Bueno, esto en todo, y debemos hacerlo en todo. Es un análisis continuo que es el que nos tiene que conducir a obtener las mayores claridades posibles en cada concepto a tratar. Sí. Pero realmente esto se da, lo que tú estás diciendo se da. Es una costumbre humana. Pero también se da al revés. También se da al revés. Y por tanto tú verás que cada uno tiene unas fluctuaciones y unas dimensiones. ¿Qué es lo que te enseña esta imagen real? Lo que te enseña es la diversidad en el ser humano y lo que tú decías, la enorme cantidad de ignorancia o de defectos que todos arrastramos y que por tanto nuestros actos lo ponen en evidencia. Pero nosotros estamos tratando, estamos estudiando, estamos analizando la propia mecánica de la ley y en consecuencia nuestro objetivo es poder obtener un parámetro que mida y nos haga ver lo correcto de lo incorrecto. No ya de las acciones de nuestros hermanos, sino de mis acciones. Que yo pueda ver en qué medida estoy haciendo lo correcto y en qué medida me estoy desviando de lo que tengo que hacer. O sea, volvemos de nuevo a considerar lo que hemos dicho otras veces. Estamos aquí, en esta vida, no para vivir. No para vivir, aunque lo parezca. Estamos aquí para aprender. Y todos los seres, fijaros bien, todos los seres en los diferentes niveles evolutivos están ahí para aprender. El niño está en primaria para aprender, está en secundaria para aprender, está en la universidad para aprender. En todos los planos evolutivos el ser está allí
para ir adquiriendo conocimiento, para ir formando cada vez una capacidad más completa, más clara, más responsable de actuar conforme a la ley. Y esto es lo que nos tiene que hacer ver que realmente estamos llenos de muchas ignorancias que son las causas de los errores que tú estabas anunciando y estabas indicando que se ven por todas partes. Cometemos errores de continuo y estos errores son debidos a nuestras ignorancias. Es decir, si tú sabes que esto quema, no pondrás la mano. Es tu ignorancia de que quema que te hace poner la mano. Cuando tú has puesto la mano al fuego, esta experiencia es un conocimiento que te va a durar siempre y ya no pondrás más la mano al fuego. ¿Cómo debe verse la familia adicional, que será la familia de mi esposa, la familia de mi marido, la familia de mi cónyuge? ¿Cómo debe verla el ser? Tú fíjate bien, recordad que estábamos comentando que Jesús nos decía el amor sin la fraternidad cósmica es un simulacro de amor. Ir acostumbrándonos a anexionar más amor. Más personas que no sean de nuestra sangre, que no sean de nuestro... Sí. En una acción correcta, de acuerdo con la ley, tú cuando te casas, pasas a tener 2 padres, 2 madres, tantos hermanos como hay a la otra parte, además de los tuyos. Tantos tíos, tantas tías, tantos sobrinos. Unos de sangre y otros de no, pero ya se van acostumbrando. Los que sea y tantos como sea. Y tú no tendrías que hacer ninguna distinción, ninguna separación entre unos y otros. Ninguna. Esto no es lo correcto. Esto no está en nuestra manera de obrar. Tampoco eliges a tus padres. Tampoco eliges a tus tíos. Están ahí. Bueno, pues nuestra misión es entender cómo debemos obrar y cómo debemos obtener beneficio evolutivo de las pruebas que tenemos a nuestro alcance. Las pruebas resulta que tienen más dosis de luz, de verdad, de necesidad evolutiva, cuanto más difíciles son. Cuanta más oposición y enfrentamiento existe con la suegra, o con el cuñado, o con quien sea, es que no te hace falta. No te hace falta saber qué hiciste tú, o qué hizo él en otra encarnación, para que ahora os encontréis así. Esta razón no es necesaria verla, solo nos falta entender que cuando existe desarmonía es porque las relaciones en otra encarnación fueron contrarias a la ley. En lugar de ser vibraciones de amor fraterno, eran vibraciones puramente de egoísmo, de enfrentamiento, de pugna y algunas veces incluso de odio. Y por tanto, estas son vibraciones negativas que tienen que neutralizarse, porque como tu deber es ir subiendo esta escala evolutiva hacia planos superiores, tú tendrás que entender que este caminar evolutivo, este subir evolutivo, únicamente se hace a través de la purificación vibratoria. Y la purificación vibratoria se produce únicamente amando. No hay otra forma. Todo es muy sencillo. Dios lo ha hecho tan simple. Sí. Pero fíjate, más aún, tú verás casos de personas que aparentemente pues son creyentes y en fin, confían en Dios y pasan situaciones que cada vez son más difíciles hasta que llega un punto límite. Un punto límite en que desde una visión humana parece como si no tuviese salida, como si esto ya no tuviese arreglo. Y en este momento el ser deja de creer en Dios. En este momento deja de creer, porque
que dice, si Dios existiera, esto no lo permitiría. Porque yo conocí a una mujer de misa diaria y se le mató un hijo en accidente y desde entonces no cree. Exacto. Una situación límite como esta puede hacer variar la estructura mental del ser. Claro, fíjate bien, ¿por qué esto se alcanza así? ¿Por qué ocurre? ¿A causa de qué? Este ser, ante una situación límite, es decir, cada uno está pidiendo según él cree. Según él cree. Él está pidiendo según lo que cree. El otro está buscando según lo que cree. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, de nuevo, que tanto uno como otro están aquí para aprender. Y por lo tanto, el ser que le ha proporcionado lo que podríamos llamar el libro de texto donde tendrá que estudiar, este libro de texto es esta programación encarnatoria. Toda esta programación encarnatoria, que para uno sería un cuerpo subnormal, por ejemplo, que para el otro sería pasar estas pruebas hasta aquí y aquí te morirás de hambre, lo que sea, esta programación encarnatoria, que durará el tiempo que se considere que contendrá las lecciones imprescindibles para que este ser lo asimile, todo esto está dentro de un contexto que abarca todas las encarnaciones anteriores, que se proyecta hacia las encarnaciones que faltan por venir y que definitivamente lanza el ser hacia todo un caminar que lo acercará al final a la situación de sabiduría absoluta y de perfección total. Es decir, lo que nosotros vemos en un momento dado que es incongruente, que no tiene sentido, es porque lo vemos desde esta sola secuencia. Fijaros, es aquel ejemplo para entender esta mecánica que yo pongo tantas veces. El ejemplo en que digo, se observa una secuencia en la cual se ve una madre que está martirizando a su hija, que la está pinchando, la hija está llorando y hace esfuerzos para zafarse de su madre y apartarse de ella. Y tú cuando ves esta imagen dices, caramba, pero aquí no hay humanidad, esta mujer no tiene amor, está haciendo unas barbaridades. Desde esta visión, tú haces este razonamiento. En el momento en que te dejan ver toda la película, y tú ves antes de este momento, y te das cuenta que madre e hija vivían felices, contentas, pero parece que, tiene un poco de fiebre, y el médico dice, ya lo creo, eso es un principio de neumonía, rápidamente hay que darle antibiótico. Y la madre es la encargada de darle la inyección de antibiótico, que ella no quiere porque es una niña pequeña y como le vas a pinchar, y empieza a chillar, y quiere marcharse. Pero como la madre observa, le da el antibiótico, que hará su efecto, desaparecerá la fiebre, estará bien, y las otras secuencias posteriores ves que se ha reemprendido de nuevo una armonía y una vida normal. Tú entiendes esta secuencia cuando ves toda la película como una actitud normal y correcta. Si la ves sola, dices, esto no puede ser. Esto es una barbaridad, aquí no hay amor. Porque ves una secuencia sola de la película. Cuando nosotros estamos viendo una vida sola, tampoco lo entendemos. Porque estamos viendo esta secuencia sola. No vemos lo que había antes y tampoco vemos lo que se proyectará hacia el futuro. Vemos el momento presente. Y el momento presente, pues estamos viendo un ser que es un cara dura, que es un sinvergüenza y que todo le va bien. Y otra persona que dice, pero si esto es un pedazo de pan, todo va mal y todo va encima de él. Y esto es lo que no se entiende. Esto es lo que no se entiende desde una visión de Dios como un ser humano, una visión equivocada. Porque tú estás viendo a Dios y estás esperando sus reacciones. Sus reacciones. Esto es una imagen humana. Es el ser humano el que reacciona. Ahora sí, ahora sí. Cuando nosotros estamos diciendo, es la voluntad de Dios que se ha cumplido, estamos diciendo un disparate. Y esto lo dice todo el mundo. Lo dice el Papa, lo dicen todos los dignatarios de la Iglesia. Es la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad. Y lo decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en la tierra. Estamos diciendo esto. Y esto es un disparate.
¿Por qué? Porque Dios no tiene voluntad. La voluntad es una imagen humana. La voluntad es variable, es cambiante. Él es el perfecto inmutable. ¿Por perfecto? En ningún instante puede dejar de ser perfecto. Es el eterno absoluto, perfecto e inmutable. Luego, esta imagen de Dios perfecta e inmutable, eterna y universal, jamás puede dejar de ser perfecta. Su voluntad es una imagen humana. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que interpretar cuando decimos, hágase tu voluntad, cúmplase tu voluntad? Es la voluntad de Dios que se ha cumplido. Cuando estamos diciendo esto, ¿qué es lo que queremos decir? Exacto. Lo que queremos decir es que la ley se ha cumplido, que se cumpla tu ley, que la ley se manifieste. Esto es lo que está ocurriendo realmente. Y esto es lo que tenemos que interpretar que es. Y no esta imagen que tenemos en la mente, que es errónea. Y cuando es errónea, nos conduce a situaciones difíciles de responder y comprender. Porque entonces es cuando nos damos cuenta que el ser pide. Está pidiendo a Dios, le está haciendo sacrificios, le está poniendo unas velas, le está haciendo algo para cambiar su voluntad. Pero no la tuya. Esto no se producirá, por eso ya puedes pedir, ya puedes estar pidiendo y haciendo muchas oraciones y no se va a alcanzar nada. Y otro que no pedirá nada, desde tu posición lo alcanza, lo que tú decías. Pedid y se os dará. Sí, pedid y se os dará. Y esto es cierto. Puede dar el conocimiento. Esto es cierto. Pero te dará no lo que tú crees que necesitas tener, Lo que se necesita. sino lo que tú necesitas realmente. O sea, fíjate bien, nosotros vemos que un montón de enfermos van hacia Lourdes. Y todos pasarán por la misma situación, más o menos todos, y unos se curan y otros no. Uno es puesto en la tina, en aquella piscina, sale y empieza a andar. No podía ni moverse. Los huesos de las piernas estaban como goma, porque esta enfermedad es progresiva y no puede resolverse. Sale y empieza a andar. Otros igual y no pasa nada. Entonces, sí, pero fíjate bien, resulta que algunos de los que no les pasa nada tenían más fe que este que le ha ocurrido. Y entonces tú te das cuenta que no es que sea un problema de fe. Evidentemente la disposición debe estar, una disposición mínima. Ya lo es esta disposición mínima porque ha ido hasta Lourdes. Por tanto, ya se ha movido en esta dirección correcta. Pero ¿por qué uno sí y otro no? Y tú entonces tendrás que ver, es claro esto, tú tendrás que ver que de acuerdo con la ley, ¿qué es lo que están haciendo? Y están haciendo lo que decíamos antes. Están aprendiendo. Y entonces tú ves que aquellos errores que habían trabajado, generado y movido en otra encarnación y en esta encarnación, que tienen que ser sustituidos por el conocimiento correcto para no repetir el error. Esto es aprender. Cuando el ser ha aprendido esta lección a través de las pruebas difíciles y dolorosas, estas pruebas ya no tienen por qué continuar. La lección ya está en él. Y ya está en él en la medida necesaria, que el propio ser ni nosotros no lo podremos apreciar. Pero esto sí, que lo aprecia el ser de luz, el responsable de la programación encarnatoria. Porque es él el que determina hasta aquí. Es tu trabajo. Ahora trabajarás y te moverás en esta otra dirección. Y ¡pum! Se ha curado. Bueno, pero fíjate bien. Recuerda aquello que yo os conté que ocurrió en El Salvador con aquel doctor, el doctor Torrino. Tú piensa esto, ¿cómo funciona esto? Recuerda que yo le pongo las manos
en la pierna, que estaba la pierna toda enyesada, aquí tenía una herida enorme, abierta, llena de pus. El doctor le dice, esto lo vamos a dejar así para que drene, para que pueda esto salir en lugar de taparlo, y tú tomarás el antibiótico, tal, pues le dio todo. Yo le paso las manos y al día siguiente no había herida. No había herida. No es que estuviese bien, no, es que no había. Había una raya donde el día antes era toda una abertura llena de pus. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ha ocurrido que aquel hombre tenía fe en que tú le curarías. No tenía ni idea. Sí. ¿El hombre tenía fe? No, ni estaba previsto. Yo tuve que dar fuerza a todos los de la emisora y finalmente a él, bueno, a ti también, pum, pum. Bueno, una cosa rutinaria. Una cosa sin objetivo. Porque yo voy a la emisora del Salvador, la propietaria y la directora de esta emisora, que es una señora con un conocimiento espiritual y se mueve en un nivel espiritual muy agradable, muy bueno, dice, más que una entrevista, yo quiero darle un poco de relieve y lo que vamos a hacer es una mesa redonda y por tanto vendrán unas periodistas amigas mías y vendrá el doctor Toruño, que también es amigo, y entre todos pues se va a hacer un intercambio de pareceres, en fin, una mesa redonda con una serie de preguntas, que esto será interesante. Y así se hace. Y cuando se termina, que duró 2 horas, esta charla duró 2 horas, cuando se termina, ella viene y me dice, José, ¿podrías bendecir a mis nietos? Yo quedé un poco turbado porque en mi mente no había esta imagen. Yo había ido allí para hacer una entrevista y dar pues una charla, la que sea. Y siento que me dicen, sí. Digo, bueno. Y me trae los niños. Y yo doy fuerza a los niños. Y entonces viene ella, que le dé también a ella. Bueno, yo ya me siento que tengo que dar, y luego viene toda la gente de la emisora, uno detrás de otro. Las periodistas, uno detrás de otro, y cuando terminan todos, bueno, digo, ahora te queda a ti, te voy a dar a ti también. Le digo al doctor Toño, que estaba sentado, como estaba con la pierna enyesada, iba con muletas, y él no podía moverse, estaba sentado. Creo que tuvo un accidente. Sí, un accidente de coche, que no sabían si podían salvarle la pierna. Claro, es después. Bueno, él viene y dice, bueno, te doy fuerza, y pum, pum, yo le paso así, las manos, pues, automáticamente, sin ninguna imagen. Él tampoco tenía ninguna idea. Y sin embargo, esto fue a la 1 de la mañana, o así, y el día siguiente, por la tarde, yo doy una conferencia en el teatro de allí, y él viene también. Y me dice, mira, tengo que decirte lo que ha ocurrido esta mañana. Esta mañana, como cada día, el doctor, que es amigo, claro, está allí en el hospital conmigo, pues me atiende y me cura, abre, y oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué has hecho? Yo quedé asombrado, me dice, porque no había nada. Y quedé cortado, pero yo se lo tendré que decir, mañana o pasado yo tendré que decirle, porque claro, es amigo y no tengo por qué... Pero me cogió desprevenido, porque tampoco yo pensaba, y entonces me dice, evidentemente cuando tú pasabas las manos, yo sentía un dolor tan fuerte que estaba tentado a quitarte la mano, pero me contuve. Yo le dije, mira chico, yo no notaba nada. Yo pasaba la mano así, sin más. Pero sí que tendremos que convenir lo siguiente. Si en lugar de tener la pierna enyesada, la hubieses tenido abierta, hubiéramos visto cómo la carne se cerraba. En el momento en que tú notabas el dolor. Ahí, en este momento. Esto fue instantáneo. Pero tenemos que convenir que yo no soy. Pero científicamente, ¿qué explicación? No la hay. No hay explicación a esto. No hay explicación. Vete a saber. O sea... También puede ser como para dar una lección a todos. Bueno, es que a partir de este momento, imagínate tú, que ocurre un hecho al doctor Toruño, que es el director del oncológico
de la parte del Hospital del Salvador dedicada al cáncer. Él es el director de allí. Y claro, es una persona conocida, lo que quiere decir que empieza un revuelo que después ya lo vi, en fin, y tuve que hacer varias cosas. Pero lo importante es darnos cuenta que esto ocurre al margen nuestro. Al margen nuestro. De la misma manera que ocurre al margen de la gente cuando va a Lourdes. Pero esto que ha dicho este señor de que la gente que tiene fe recibe más, yo conozco casos de gente que no cree en Dios. O reciben menos, ¿eh? Y son superiores a mucha gente que dice que cree. Ellos, su cuerpo dirá que no cree. Mira, pero su espíritu tiene que ser muy alto. Tú verás a personas que no creen en Dios. Es lo que estoy diciendo. Sí, y que son capaces de grandes sacrificios fraternos. Y sin embargo no tienen fe. Y no tienen ninguna O no creencia. manifiestan toda la O sea, yo tengo amigos que no creen en Dios en absoluto y sus actos fraternos van más allá de lo que tú podrías pensar, ¿eh? Tú piensas, a mí me costaría un poco hacer esto que haces, ¿eh? Sí. O sea, fíjate bien que por eso es importante que en lugar de poner atención en lo que vemos, que nos hace decir lo que tú decías y después yo tuve que aclarar, que los hombres son así, las mujeres son así, o estos son así, o que... Es que en este mundo, cuidado. En este mundo hemos marcado unas pautas. Lo sé, pero y eso la es falso. gente las sigue. Pero eso es falso. Nos equivocamos, Y pero... nuestro deber es clarificar y verlo todo correcto. El mal no existe porque no ha sido creado. El mal, por tanto, es una manifestación de mi ignorancia, pero no es ninguna realidad. Es una manifestación de mi ignorancia que desaparecerá cuando yo sustituya la ignorancia por conocimiento. El bien, en el fondo, no es más que el movimiento del ser en perfecta armonía con la ley. Y la ley no es más que una, la ley de amor. Porque todas las demás leyes que conocemos y las que nos faltan por conocer, todas las leyes son derivaciones de esta ley suprema, que es la ley de amor. Porque cuando nosotros entendemos, Jesús nos lo dice y nos lo aclara con mucha precisión, cuando dice, el amor es la esencia de Dios mismo. Cuando nosotros pensamos en esta indicación del Maestro, entenderemos fácilmente que su manifestación es siempre una manifestación de amor, porque es su esencia la que se está manifestando. Y su forma, recordad cuando nosotros preguntábamos, en el mundo de regeneración, la escala de valores del ser que se halla en el mundo de regeneración, sus valores supremos, es aquella trilogía que era Dios, amor y ley. Y cuando nosotros queremos entender eso, podríamos preguntarle a Dios, tú, Padre mío, ¿qué eres? Y su respuesta sería, soy amor. Y tú podrías continuar preguntándole y decirle, ¿cómo te puedo ver? ¿Cómo te manifiestas? Y él diría, a través de la ley. Y entonces nos damos cuenta que nosotros utilizamos tres vocablos, Dios, amor y ley, para decir una misma cosa. Para decir cómo debemos interpretar, entender, comprender el ser absoluto, infinito, que llamamos Dios, cómo tenemos que interpretarlo, y tendremos que interpretarlo a través del amor, a través de la ley. Es entonces cuando tú dices, yo he sido creado para llegar al final de esta larga carrera evolutiva, que es el final de los mundos crísticos, perfección y absoluta sabiduría, y por tanto, yo llegaré allí adquiriendo parcelas de verdad que las iré asimilando y formando este edificio de sabiduría interna que llegará a la perfección absoluta. Estas parcelas de verdad únicamente me las puede dar Dios, porque Él es la verdad. Y todo cuanto se aparta de Dios se aparta de la verdad, también nos decía Jesús. Por tanto, hay elementos suficientes para entender. Esto quiere decir que yo obtendré
las parcelas de verdad, yo estaré en el bien en la medida que yo esté perfectamente identificado con la ley, porque la ley eres tú, y tú eres la verdad, y tú eres el bien. Yo me muevo en armonía con la ley y yo estoy en perfecta armonía con el bien, con la luz, con el conocimiento, con la verdad, con lo que sea. Tú puedes conectar con Dios. Esto es lo que yo hago siempre. Es lo que yo he hecho durante toda mi vida. No he hecho otra cosa. Desde el momento en que creí que Él era, porque antes no creía en Él. Pero cuando yo empecé y dije, no, Dios es, a partir de este momento, pues, con Él, y no con su secundante, y no con su secretario, y no, nada, con Él. Y Él te tiene que responder, que para eso te ha creado. Eres tú quien tiene que tener esta seguridad. Eres tú quien tiene que tener esta confianza, esta certeza. Tú me has creado. Tú tienes que darme el conocimiento necesario. Y entonces se pasarán las pruebas más difíciles. Por ejemplo, las pruebas que tuvo que pasar Santa Teresa de Jesús. Cuando decía, yo estoy orando y me siento seca, abandonada, sola. No te siento, no te noto, tú no estás. Esto es un razonar que tendría que haberle llevado a considerar, y no lo hizo. A decir, no te oigo, no te noto, no te siento, pero estás aquí. Esto tenía que haber hecho. Estás aquí, porque no puedes dejar de estar en ningún lugar. Pero la fe no se compra ni se vende. Ya. Es así, ¿no? Claro que es así. Es el resultado de tu trabajo. Si tú lo sientes, hazlo. Pero puede ser que alguno de ellos esté encarnado ya. Puede ser que alguno de ellos esté en otra parte de este cosmos haciendo trabajos, funciones. Porque fíjate bien, cuando tú estás hablando con un ser desencarnado, podría darse el caso que él estuviese trabajando con una gran responsabilidad. Y tú vas por detrás y estás diciendo, oye. Y él te dice, ¿qué quieres? Déjame que tengo trabajo. Pues esto puede ocurrir. O sea, no es que esté mal. Fíjate bien, no es que esté mal. Tú puedes hacer aquello que sientes y así debes hacer. Pero tendrás que razonar y tendrás que pensar, ¿dónde estás? ¿Cuánto tiempo hace que has desencarnado? ¿Tantos años? ¿Qué estarás haciendo ahora? Y posiblemente tenga que haber vuelto a la vida de nuevo, posiblemente, y esté ya encarnado. Si está encarnado, por mucho que tú llames, no le va a oír. Estará dentro de un cuerpo y ya no se enterará. Fíjate tú, si nosotros ya no nos acordamos de nuestras vidas pasadas, quiere decir que por mucho que nos llamen, no responderemos. O sea que estamos dando vueltas sobre el tema para darnos cuenta que solo hay una familia, no dos familias, no dos padres, no dos madres. Una sola familia. Por tanto, no debería llamarse suegra, debería llamarse madre, y no otra cosa. Y tendrías que amarla igual que a la tuya. Y lo mismo a los demás. Al padre, a los hermanos, a los tíos, a los sobrinos, a la vecina, a la portera, a todos. Pero fíjate. Nosotros tenemos que actuar no por la forma como los demás actuarán, sino yo tengo que aprender, yo estoy aprendiendo. Y yo tengo que decir, maestro, ¿cómo tengo que aprender esta lección? Y él me diría, son tus hermanos. Fíjate bien, esta última salida, tuve que estar
tuve que estar fuera en Colombia. Eso, ya ni me acuerdo dónde estaba. Era en Colombia. Y tengo que dar una conferencia en un pueblo y la persona que es responsable de esto es una persona con un fanatismo, con una actitud muy cerrada, y empieza ella con un canto, hace que todos canten, unas formas todas extrañas, y yo me concentro y digo, pero Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Sentía una profunda pena por todos los seres. Yo estaba allí y realmente estaba llorando por la pena que sentía de todos los seres, como si tuviera que dejarlo. Y siento la voz que viene del Maestro, es como si Jesús me dijera, también son mis hijos. Entendí que esto era lo correcto. También son mis hijos. Para comprender, no hay nadie que quede abandonado. Por muy mal que se encuentre en su vibración positiva y que esté en vibraciones muy bajas, y entonces es cuando tú puedes comprender, no puede haber diferencias. Es que no puede haber diferencias entre mi madre y la madre de mi esposa. No puede haberlas. Por eso es la familia, por eso es el hogar. Porque ahí tienes un campo de trabajo que no te lo vas a terminar. Y es que realmente las respuestas que te van a dar te conducirán a lo contrario. A lo que decías, a lo contrario, claro. Sí. Sí, porque tú verás, por ejemplo, como tu suegra lo que está haciendo es apartando a su hijo de ti. Lo quiere para él, para ella me refiero. Sí, lo que sea. Y cuando alguien tiene una familia menos problemática, ¿qué quiere decir? ¿Que no tiene tantos enemigos a su alrededor? No, lo que quiere decir es que lecciones que eran lecciones un poco serias, las tendrá superadas. Ya están superadas de otra encarnación. Otras cosas por fuera. Claro. O sea, no siempre es igual. Todos son diferentes, no hay dos de iguales, y por tanto querrá decir que todas las familias, todos los grupos, tendrán unas determinadas lecciones que asimilar, que no serán iguales que aquellas, tal. Por eso no podemos decir estos, aquellos, no es posible, es un error. Es un error ver que cada uno es diferente. Y por tanto cada uno tendrá una determinada lección que aprender. Podrá ser muy similar a la de aquella, pero no idéntica, porque él estará en un nivel y este en otro. Serán diferentes. Así es como nosotros tendremos que ver. Y por tanto nuestra actuación tendrá que estar y desarrollarse pensando exclusivamente en nuestra responsabilidad. Exclusivamente. ¿Cuál es mi deber? Es decir, ¿por qué, Padre mío, me has situado aquí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Y tú verás que Él no te va a decir, quiero que aprendas matemáticas, quiero que aprendas geografía. No te va a decir nada. Pero sí que te va a impulsar de tal manera que tú te encontrarás en medio del fango sin pensarlo. Y ahí, en el fango, es donde tú tendrás que saber actuar conforme a la ley. Y nos damos cuenta de lo siguiente. Hay una pareja, ya está, ya se han casado. Y después, al poco tiempo, ya sea uno o el otro, ve en otro ser un ser que hay una afinidad enorme. Y esto sería, si tú quieres, la pareja ideal, y sería, qué sé yo, lo que sea, una afinidad muy grande. Y muchas veces lo que esto hace es romper el matrimonio y unirse con el otro. ¿Qué es lo que está expresando? ¿Qué es lo que está expresando esta afinidad ideal? Está expresando que estos dos seres, en otra encarnación, y no forzosamente como hombre y mujer, a lo mejor como mujeres o como hombres, en fin, habían trabajado, se habían unido, se habían sentido fraternos,
y se había conseguido unos elementos de ayuda y de conocimiento importantes que crearon unas bases de fraternidad que perduran, y el ser lo nota. Pero como ahora están en un cuerpo femenino y en un cuerpo masculino, esta afinidad se traduce con una afinidad física. Y están incumpliendo un deber que tienen ahí y se dejan llevar por lo más cómodo, por lo más fácil, que es, y por la sexualidad, que es lo que domina más. Y claro, están incumpliendo. Yo ya, me parece que ya os dije lo que tuve que expresar en aquel grupo de mujeres en México. Vosotras os habéis divorciado y os habéis separado de vuestros maridos en una proporción crecida, yo veo aquí. Y yo tengo que decir que lo que habéis hecho es posponer un trabajo, porque con vuestros maridos os tendréis que volver a encontrar en la siguiente encarnación. Y es como si les hubiera pinchado el trasero. Dieron un bote. ¿Pero qué dice? Pues la mecánica de la ley, estoy diciendo. Tú tenías aquí unas lecciones que aprender y evidentemente, si tú no sabes sumar, el profesor te irá dando sumas hasta que aprendes. Y como aquí hay unas lecciones que tú necesitas, las tendrás que volver a afrontar en otro momento hasta que las aprendas. Es que es inevitable. Por eso, fijaros, es tan simple y tan claro decir, estamos aprendiendo. Y entonces tú dices, ¿y qué es lo que estamos aprendiendo? Recuerda cuando salías de las manos de Dios, ¿qué es lo que te dijo? Y Él te dijo, llegarás al final, y para llegar al final solo tienes que aprender dos lecciones, una lección para el alma y otra lección para el espíritu. Para el espíritu, la lección es el conocimiento de la energía, y para el alma, la lección es el conocimiento del amor. Con estas dos lecciones tú alcanzarás la sabiduría absoluta. Pues eso es lo que estás aprendiendo. Porque, ¿qué es lo que hay con tu marido? Desamor. Pues este desamor tendrá que ser sustituido por amor. La lección que te falta. Como ahora no la has hecho porque te has separado, la siguiente. Venga, el curso siguiente. A volverse a encontrar. Y aunque se separa 5 o 6 veces... Igual, esto es interesante porque ¿qué es lo que tendríamos que pensar de estos artistas? Porque son los que vemos, quizá hay otros que no nos enteramos, pero estos son los que vemos porque las revistas del corazón nos lo cuentan. O sea que, claro. Normalmente la gente Sí, exacto. Va por ahí esto. Pero, ¿cómo se programa? ¿Cómo se consigue que un ser se case 7 veces, se divorcie otras tantas y tenga hijos con la mayoría de ellos? Eso es. ¿Cómo es eso? Es que esto estaba programado, porque como todo está dentro de la mecánica de la ley, tenemos que decir, esto está programado. son hijos de Dios y los quiere igual. Igual, no hay diferencia. Estaba programado, y tú dices, no, programado no. Porque esta mujer, Liz Taylor, es libre. Por tanto, podía casarse o no, es libre de hacerlo. Y es su libertad la que la condujo a divorciarse y a volverse a casar. Pero entonces tú tienes que saber y tienes que entender cómo actúa el ser de luz programando la encarnación. Y programando la encarnación de aquel ser que será su hijo en el segundo matrimonio. Es una programación que tiene que determinarse con un tiempo. Todo eso tiene, por tanto, toda una proyección determinada y estará en función de la libertad de la persona, de la mujer. Ella podría hacer lo contrario y no lo hizo. No es que no hay maldad, lo que hay es ignorancia, ojo. Lo que hay es ignorancia, no hay maldad. No, es que cada uno es diferente. Es que cada uno es diferente y no podemos generalizar, porque no es verdad. Caeremos en el error de nuevo. Cada ser es diferente. Y cada ser tiene unas ignorancias, unas necesidades de aprendizaje, unas pruebas concretas, las tiene.
y tendrá que pasar. No, marcha y luego vuelve otro día y haz lo que quieras, eres libre. ahora con tantas interrogantes, Ya. Muy bien. Así es. Tengo mucha más ansiedad de saber Sí. mucho más y no sé cómo poder... Fíjate, lo importante es que las preguntas vengan atropelladamente en la mente y cada vez haya más. Me viene mucho con esto de que el mal no existe, Felipe. Mira, otro Porque día... la ignorancia, con esta distorsión... Bueno, otro día explicaré por qué y cómo ocurre. Sí, me ha ¿Cómo dejado ocurre? muchos interrogantes, ¿eh? Que poco que duerma, aunque todavía... Bueno, yo tengo que decir que también me surgen a mí de interrogantes, que yo después tengo que mirar de clarificar y decir, Padre mío, ¿esto qué es? ¿Por qué me has liado? ¿Cómo tengo que verlo? Sí, claro. Y fíjate bien, no solamente el mal no existe el demonio. No Para mí existe. pues era el mismísimo diablo. Pues no existe. No hay diablo, no hay. No existe, porque no ha sido creado. Pero ¿cómo puedes después sacar la bondad, la sinceridad? Por ignorancia. De la otra persona. Se valen. Por ignorancia. Y no, porque es muy inteligente. No, ¿te lo parece? Porque desconocía la ley. Eso es lo que me marchó. No, desconocía la ley. Y al desconocer la ley, no tenía idea de las consecuencias que iban a venir. Va sembrando el Y esto es mal, ignorancia. a las personas. Sí. Por ejemplo, podemos decir que Hitler fue un ejecutor de unas acciones incorrectas, pero por ignorancia. Así tengo que pensar que es por ignorancia. No, después veremos por qué, porque esto es una razón y hay que verla con claridad. Claro. Pero todo esto es como consecuencia de que el propio concepto de Dios tampoco está claro. Bueno, hemos llegado ya al punto en que tenemos que dar gracias. Y vamos a dar gracias. Y te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de ser instrumentos útiles tuyos. Te damos gracias, amado Jesús, por la nueva luz que has hecho llegar a nuestras mentes. Te damos gracias, Maestro, por el mayor conocimiento con que has dotado a nuestro espíritu. Te damos gracias, Jesús amado, por haber estado ahora entre nosotros y hacernos sentir el amor fraterno. Te damos gracias, Maestro, por la paz y el amor que nos has dado hoy, que sentimos y que deseamos que sea sentido por todos nuestros hermanos de esta humanidad. Esperamos ser merecedores de nuevos dones tuyos, Jesús amado, después de que aceptemos y practiquemos los dones recibidos hoy. Que tu paz, Jesús, perdure en nosotros y nos mantenga unidos a ti para siempre. Nos preparamos para iniciar una elevación y conexión espiritual. Cerramos los ojos, limpiamos nuestra mente de pensamientos materiales. Limpiamos nuestra alma de preocupaciones e inquietudes físicas. Sentimos que estamos reunidos en estrecha unión espiritual. Nos sentimos hermanos y nuestras vibraciones de amor se incrementan. Estamos reunidos aquí en nombre de Jesús, el Cristo. Nos sentimos discípulos de Jesús, nuestro Maestro, y deseamos serlo. Invocamos el nombre de Jesús para que Él esté ahora entre nosotros, según su promesa. Percibimos que nuestras vibraciones se han identificado con las suyas, formando una unidad con las de Jesús. Te pedimos, amado Jesús, que ilumines nuestras mentes para poder comprender correctamente toda cuestión. Te pedimos, amado Maestro, que nos ayudes a aumentar nuestro conocimiento, porque deseamos ser mejores instrumentos tuyos. Nuestro ser se armoniza con la vibración divina. Nuestra mente se armoniza con la mente de Dios. La paz y la armonía dominan nuestro ser interno. Hemos entrado en lo más profundo de nuestro interior
nuestro germen interno del alma está abierto para percibir. Estamos conectados con la energía divina. Nuestros ojos del alma están abiertos para ver y comprender. Salimos de este estado profundo de meditación y de unión con la energía del Maestro y nos disponemos al estudio del tema de hoy. Estamos tratando la lección 20, cuyo tema es el hogar y la familia. Y hoy tendremos que abordar la pregunta 4, que tiene una cierta relación con la pregunta que hemos estado tratando la semana pasada. Esta pregunta 4 nos dice: ¿cuál es la primera condición para un hogar feliz? ¿Cuál es la primera condición para un hogar feliz? Sin embargo, yo entiendo que antes de analizar y señalar esta primera condición para un hogar feliz, habría que pensar de dónde surge esta primera condición, de dónde la sacas esta primera condición, la que sea, después la veremos, pero ¿de dónde partes tú para saber qué es lo que hay que tener, mantener, expresar, demostrar para que un hogar sea feliz? Por eso digo que esta pregunta tiene vinculación con la pregunta anterior, con la tercera, que decía: ¿cómo debemos ver a todos los que forman la familia de ambos cónyuges? ¿Cómo debemos ver la familia? A todos los que forman la familia de ambos cónyuges. Y ahora deberemos ver esta condición que tiene que estar presente para que un hogar sea feliz. Claro que podríamos decir, en primer lugar, podríamos decir, la acción de felicidad, el estado de felicidad, se aprecia como consecuencia de un nivel de vibración de nuestras energías. Más que marcar sentimientos que tendrán que ver, que formarán parte de esta situación, nosotros podemos perfectamente decir que es un estado interno del ser el que va a propiciar que sus relaciones tengan esta condición de felicidad. Será después que podremos decir de dónde sacas, de dónde partes, en qué te apoyas para decir que esto debe ser así. Fijémonos bien. Si cualquiera de nosotros, de todos los seres que forman esta humanidad, se le hiciese esta pregunta: ¿cómo tú ves que tiene que tenerse en cuenta? ¿Qué aspecto tiene que tenerse en cuenta? ¿Cómo lo ves este aspecto para que forme la felicidad en la familia, en el hogar? Tal como dice la pregunta, la condición, la primera condición para un hogar feliz. ¿Cómo tendrás que verlo? ¿Cuál es la primera condición para un hogar feliz? Y todo el mundo pensaría en aquello que él desea y buscaría la forma para que hubiera entre todos
una cierta armonía que conjugara con este deseo suyo. O sea, la idea general es una idea de armonía, porque la felicidad en el hogar se desprende como consecuencia de un estado de armonía. Pero cuando tú razonas esta realidad instintivamente, tú admites, entiendes, partes de la posición de que este estado de armonía es porque los demás tienen que estar de acuerdo contigo. Si hay oposición, se rompe la armonía. Y por tanto, se rompe las bases de la felicidad. Quiero decir con ello, con esta pequeña disgregación, que lo importante no es ver qué es lo que es prioritario para que la felicidad esté en la familia. Lo importante es ver por qué esto que es prioritario lo es. ¿Por qué? ¿Y qué tienes tú que ver con ello? Ya que podría parecer que esta condición para un hogar feliz no estuviera atada a ti, esta condición no estuviera asumida por ti. Es como si tú tuvieses otros objetivos. Y nosotros tendremos que darnos cuenta, es que esto es posible. Es decir, es que es posible que tú te muevas en un hogar no admitiendo esta condición que asegurará la felicidad en el hogar. Es posible que esto se haga sin más, sin que ocurra nada. Este punto es importante. Este punto es importante porque, claro, nos relacionará con todos los otros conceptos que hemos estado analizando en todas las demás lecciones, las que faltan por analizar, pero está todo vinculado allí. Y volvemos de nuevo a considerar lo que representó varios días de análisis. Recordad la pregunta 2. ¿Por qué la familia debe considerarse la principal lección de una encarnación? Lógicamente, si la familia es, porque es, la principal lección de una encarnación, querrá decir que todo cuanto se refiera a la familia, a mi familia, no me es ajeno. Podré girarme de espaldas y mirarlo así y desentenderme, porque estaré ejercitando mi libertad. Pero eso no quiere decir que no me influya, que no me vincule, que no me relacione y que no reciba después las consecuencias. ¿Eh? Porque cuando nosotros hemos resuelto, hemos dado pie a que se clarificara esta pregunta 2, ¿por qué la familia debe considerarse la principal lección de una encarnación? Hemos estado viendo qué ocurre en un acto encarnatorio. ¿Qué es lo que nos dice el ser de luz cuando programa nuestra encarnación? ¿Cómo está él formando todo el programa encarnatorio que tendremos que afrontar? ¿Y por qué nos está diciendo que esto tiene importancia y esto es fundamental y que tú tendrás que considerarlo? Nos está expresando el porqué, las razones importantes desde una visión evolutiva que dan lugar a que esto esté claro en tu mente. Y por tanto, esta visión es una visión fundamental. Realmente es la visión principal. Y entonces volvemos a considerar algo que tendría que estar en nuestra mente de continuo, que
que es lo siguiente, lo que ya hemos dicho en otro momento. Si nosotros nos preguntásemos qué es lo que estamos haciendo aquí, en esta encarnación, a través de estos cuerpos y estas condiciones materiales en que vivimos, ¿qué es lo que están haciendo todos los seres en los mundos inferiores a este? ¿Qué es lo que están haciendo todos los seres en los mundos de regeneración, en la nueva era evolutiva? Estos seres que están ya en estos niveles superiores a los nuestros. ¿Qué es lo que están haciendo todos los seres ya en el orden espiritual que se encuentran en los mundos de sabiduría, en los mundos de luz, en los mundos de pureza y en los mundos crísticos? Es decir, ¿qué están haciendo todos los seres creados que siguen el proceso evolutivo hasta llegar al final en que se van a convertir en seres de sabiduría absoluta y perfección total? ¿Qué es lo que están haciendo? Y esto lo podríamos concretar en una sola palabra. ¿Qué están haciendo? Aprendiendo. Esto es lo que estamos haciendo todos los seres, encarnados o desencarnados. Todos los seres que no han llegado al punto máximo de convertirse en seres crísticos máximos, vamos a decir, desde Jesús para abajo, todos los seres, incluyendo a Jesús, estamos aprendiendo. De la misma manera que el muchacho o el niño ya se encuentre en el jardín de infancia, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la escuela superior, en la universidad, donde sea, está aprendiendo. Y evolucionando. Y el aprender es evolucionar, porque le permite pasar de un curso al siguiente. Permite pasar de un mundo a otro, de un plano a otro, de un nivel de vibración al siguiente. Esto es aprender. Claro, total, y nada más. Luego, fijaros que con esta imagen clara en la mente, nosotros tenemos ya el punto de partida de esta pregunta. ¿Cuál es la primera condición para un hogar feliz? Y nosotros tendremos que decir, la condición que marcará un hogar feliz será aquella condición que facilitará el conocimiento a todos los componentes del hogar. Aquella condición que dará pie a que cada uno de los participantes de este hogar vaya adquiriendo gradualmente conocimiento. Y entonces tendremos que volver a recordar lo que nos decía Dios al salir de sus manos cuando fuimos creados. Recordad que Él nos decía, ahora vas a empezar tu caminar evolutivo. Y el designio mío es que tú llegues al final del tiempo, de muchos siglos, llegues a convertirte en un ser de sabiduría absoluta, de perfección total, al final de los mundos crísticos. Para hacer todo este recorrido, yo te entrego dos herramientas de trabajo. Una herramienta que es para tu espíritu, otra herramienta que es para tu alma, que son las dos naturalezas que tú tienes para trabajar, para aprender, para vivir. La herramienta para tu espíritu es la ley de libertad individual del ser. Es lo que también podríamos llamar el libre albedrío. Nuestra capacidad de moverse según nuestro criterio, la libertad, la ley de libertad individual del ser. Y para el alma, la herramienta de trabajo es el sentimiento de responsabilidad de las acciones, lo que también se podría considerar como la voz de la conciencia. Las dos herramientas que cuando tú las ejercitas correctamente, de forma conveniente, tú vas a obtener beneficios y resultados de esta labor.
Y estos trabajos tuyos, con estas herramientas, perseguirán el que vayas obteniendo cada vez mayores conocimientos de 2 lecciones. Porque para llegar a la perfección total, no necesitas más que aprender 2 lecciones. Una lección para tu espíritu y otra lección para tu alma. Para tu espíritu, la lección que tú tendrás que aprender es el conocimiento de la energía. Todo cuanto se refiera a la energía. Y para el alma, la lección que tendrás que aprender es el conocimiento del amor. Todo cuanto se refiere al amor. Y con estas 2 lecciones, tú llegarás a la sabiduría absoluta, a la perfección total. Cuando nosotros recordamos estas cuestiones y tenemos una imagen lo más clara posible del mecanismo de la ley, de evolución y progreso, estaremos en condiciones de responder a esa pregunta. De responder correctamente a esta 4ª pregunta de la lección 20. ¿Cuál es la primera condición para un hogar feliz? Porque podremos deducir fácilmente que el hogar feliz será aquel en el cual las vibraciones de todos sus componentes estarán en perfecta armonía con la mecánica de la ley. Pero tú tienes que entender que esto es lo que intelectualmente puedas razonar y entender. Después verás cómo lo ajustas. Pero tú observa, tú mira todo cuanto hay en tu entorno y vas a darte cuenta que una casa sí y otra también, un piso sí y otro también, continuo, lo que hay es al revés. De tal manera que un miembro de la familia, un solo miembro de la familia, mueva vibraciones negativas, todos los demás van a mover vibraciones negativas. Un miembro de la familia se exprese en forma egoísta plenamente, enfrentándose por las cosas egoístas con los demás miembros se moverán en vibraciones negativas. Hombre, claro. Ahí está. Pero cuando tú lo miras, tú ves, pero si esto es general. Donde no existe es porque alguien tiene este conocimiento. Si no existe este conocimiento que conducirá a una comprensión, a una tolerancia y a una acción concreta del ser, lo que es un caos, un enfrentamiento y una separación, una pugna y todo lo que va a representar la rotura. Por eso están saltando chispas, porque hay que arreglar algo. Hay que suavizar algo para que no salten. Hay que limar las asperezas para que cuando pase suavemente y no salten chispas. Pero mucho ojo, tú verás que cuando tú escuchas sus razones, dices, quizás tenga razón. O sea, nos damos cuenta que la mayor parte de las situaciones de pugna tienen razones o argumentos que desde un plano material tú dirás tiene razón. Pero cuando tú lo analizas desde una visión espiritual, dices, no, esta no es la forma. Pero en un plano material, la sociedad le dará la razón. Porque son elementos de rotura de unas condiciones materiales, las que sean. Pero son condiciones materiales. Y la pugna se ha establecido por estas condiciones materiales. Por ejemplo,
un caso vivido, de consultas y de trabajo. Es una familia que más o menos estaba en un nivel de cierta convivencia normal, más o menos. Y el padre desencarna. Y lo que representará la distribución de la herencia entre los 3 hijos y la madre, más los yernos, provoca enfrentamientos. Enfrentamientos de tal naturaleza que no se habla y al contrario hay unas pugnas muy fuertes y se aprecian incluso estados de odio. Por tanto, cuando cada uno de ellos lo consulta con un técnico, un abogado, éste le dará la razón, porque su posición es una posición correcta. Pero es correcta en cada uno, porque cada uno lo ve desde su punto de vista, y este punto de vista material, sí, es correcto, pero es que es egoísmo, nada más. Luego, lo primero que salta a la vista, cuando nosotros queremos responder a esta pregunta, ¿cuál es la primera condición para un hogar feliz? Como yo os decía al principio, no se trata tanto de analizar cuál es la condición, sino que lo prioritario, lo primero, lo que tendremos que poner nuestra atención es entender qué es un hogar feliz y por qué debe ser un hogar feliz. Esto es lo primero. ¿Por qué tiene que ser feliz? ¿Y qué es lo que va a hacer que sea feliz? Tanto se nos tiene que dar esta primera condición como cualquier otra. Lo que nos tiene que importar es la razón por la cual el hogar debe ser feliz. Porque esta razón por la cual el hogar tiene que ser feliz resulta que es mi razón evolutiva, no mi razón de vida. No es mi razón de vida, es mi razón evolutiva. O sea, es mi lección que yo tengo que ejercitar. Lo que estábamos diciendo antes. Al actuar así estoy aprendiendo. Si la posición que yo adopto es una posición contraria a la mecánica de la ley, yo no estoy aprendiendo. Es decir, yo estoy haciendo mal la suma. Y si estoy haciendo mal la suma, es que no he aprendido a sumar. Y en consecuencia, el maestro me tendrá que ir dando páginas de sumas para que yo me ejercite hasta que aprenda a sumar. Esto quiere decir que si yo no aprendo correctamente, yo desencarnaré. Y el ser de luz me presentará otra encarnación, en la cual se hallará en estas lecciones que no he aprendido ahora. No puede ser de otra manera. O sea, recordad lo que ya me parece que os dije en otra ocasión. Cuando estando en una conferencia en Monterrey, en México, sí, yo le estaba hablando a un grupo de mujeres, unas 50 y pico, y recuerdo que les tuve que decir a la mitad, vosotras, la mayoría de vosotras, yo siento que os habéis separado, os habéis divorciado de vuestros maridos. Y debo deciros que lo que habéis hecho es posponer un trabajo. Porque con vuestros maridos os tendréis que volver a encontrar en la siguiente encarnación. Es como si les hubiese pinchado el culo porque saltaron. ¿Qué dice? Cada una tenía sus razones válidas socialmente. Y para eso se había conseguido los divorcios, las separaciones legales y todo estaba muy bien.
Pero, por eso yo les decía, habéis pospuesto un trabajo. Porque lo que se programó encarnatoriamente constituía bases de conocimiento que para vosotros son imprescindibles para seguir progresando. Se trataba de que aprendieseis a restar, porque si no aprendéis a restar, no podréis aprender a multiplicar. Son pasos inevitables que tenéis que hacer. Si no, no hay posibilidad de seguir adelante. Por tanto, la lógica te dice que este trabajo tendrás que volverlo a hacer porque te es imprescindible para ti. Por eso tendréis que volveros a encontrar en la siguiente encarnación. Entonces es cuando se tiene que clarificar el concepto. ¿Qué es lo que yo tenía que estar aprendiendo aquí? ¿Cuál es la lección que no he aprendido? Es entonces cuando tendremos que recordar lo que nos decía Dios. Para tu alma, la lección que tienes que aprender son los aspectos del amor. Y tú tendrás que decirte, ¿has movido amor con tu marido? Ahora no lo sientes. Hay una oportunidad que no has aprovechado. Porque en lugar de vibrar amor, tú lo que sientes ahora es una repulsión, un resentimiento y algunas veces un odio. Todo lo contrario de lo que tienes que sentir. Todo lo contrario de lo que tienes que hacer. Tu lección no ha sido aprendida. Tendrás que volverla a aprender. Tendrás que volver a pasar las situaciones a través de las cuales se presentarán las pruebas que te conducirán a poner atención en la lección y asimilarla. Y esto no tiene tiempo. Si en la siguiente encarnación no lo consigues, pues otra. Cada ser tiene, el ser de luz, le proyecta, le programa, le presupone una serie de situaciones, las mejores, porque el ser de luz, al programar una encarnación, él es como si estuviese expresando el amor absoluto de Dios, por tanto lo mejor, y lo argumenta, le dice, ¿qué es lo que en este momento, en esta encarnación, es prioritario para ti? Porque deberás adquirir estos dominios, estos conocimientos, estas fuerzas, estas capacidades, que te permitirán luego, cuando esto esté ya en ti, te permitirán tener la capacidad de afrontar, de ver y de ejecutar acciones mucho más elevadas. Y por tanto, lo que se puede presentar en esta programación encarnatoria no sea unas vinculaciones de matrimonio. Él se puede convertir en un ser que en lugar de poner atención en un círculo reducido, el círculo de familia, su visión tiene que estar en un círculo mayor. Y entonces este puede ser un ser que será un misionero, que será lo que sea. Por tanto, las vibraciones suyas tendrán una dimensión mayor donde se ejercitará para adquirir unas valoraciones vinculadas con la ley de fraternidad cósmica, en la cual los seres se deben sentir unitarios y esto será un principio importante para él. Por tanto, se puede y se da el que se programen acciones donde no intervenga un trabajo de familia y sobre todo de marido y mujer. Sí, y fíjate bien, y tendremos que decir que esto, desde una visión espiritual, no es malo. Mucho ojo, no es malo. ¿Por qué no? Ojo. Esto en principio, como principio. No hay que decir que toda la homosexualidad no es mala. No. ¿Por qué digo que no es malo? Porque la acción que desarrollan estos dos seres no perjudica a nadie. No es una acción mala. Y teóricamente,
deben mover vibraciones de amor, teóricamente. Después veremos en qué medida esto se hace. Y en el análisis de esta medida nos podremos dar cuenta si es útil o si es perjudicial. Pero en principio no lo es, ya que lo que hacen, teóricamente, siempre, lo que hacen es amarse dos seres espirituales. Esto es lo que hacen. Amarse dos seres espirituales. Pero nosotros tendremos que analizar desde una visión espiritual siempre. Y desde una visión espiritual, ¿cuál es la lección que nos decía Dios que teníamos que aprender? La lección del amor. Y nada más. Para una fe, para un solo número. No hay más remedio. Es que inevitable. Por eso pongo esta cosa tan simple. Si tú no sabes sumar, no podrás aprender a restar. Primero tienes que saber sumar. Y estarás todo el tiempo que convenga. El profesor te irá dando páginas de sumas, hasta que vea que no haces ninguna falta. Hasta que se dé cuenta, pues mire, ya sabe. Pero estos que se separan, luego si tienen que volver, vienen como cónyuges también, o pueden venir como otros familiares. familiares. Sí, como otras formas. Sí, porque si la lección es de convivencia, pues Exacto. pueden ser padres de hijos o Sí, hermanos. sí, o hermanos, o parientes, en fin. La forma es diferente, es diferente. Pero claro, fíjense bien, yo les decía a estas mujeres, a partir de este momento en que yo hablo, tenéis conciencia de una realidad. Por tanto, podéis entender a partir de este momento que podríais poner vuestra atención en adquirir esta lección. Porque la lección, ¿cuál es? La lección de amar, no de convivir. No se ha programado estar bajo un mismo techo. Esto es útil, porque te obligará a una paciencia, una tolerancia, una comprensión mucho mayor, y esto será útil, pero no imprescindible. Porque tu marido puede ser un viajante, que esté todo el año viajando y vendiendo donde sea, y tú lo vas a ver 2 veces al año. Por tanto, la convivencia no es imprescindible. Lo que sí es imprescindible es que tú ames. Por tanto, yo les decía, podéis esforzaros en aprender la lección amando a vuestro marido, aunque ahora estéis con otro hombre. Amad a los dos. Sí, amad a los dos, porque más arriba tendremos que amarnos todos los unos a los otros. Empezad. Amad a vuestros maridos con toda la intensidad, tanto como sea posible, deseando lo mejor para ellos. Y si es posible, sin necesidad de que se enteren, y podéis dar una mano, dad una mano. Las ayudas que sean lo más amplias posible. Les decía, se trata de que cuando desencarnéis y se produzca esta reunión en el mundo espiritual, convocada por el ser de luz que os ha programado esta encarnación, él tendrá que hacer una confrontación entre lo programado de la encarnación y lo realizado. Aquello que se ha previsto que el ser tuviera que aprender y lo que realmente ha aprendido. Para ver esta diferencia, este contraste, ver lo que falta por aprender, lo que falta por asimilar, porque hay que saber, debéis de saber, que no es posible pasar de un nivel de frecuencia al siguiente con medias notas. No es posible. Así como aquí pasaremos de un curso al otro con una nota media y con un notable y ya podremos pasar, en el mundo espiritual esto no. Para pasar de un nivel al siguiente, tú tienes que ser doctor en todo el conocimiento del nivel que acabas de dejar. Diríamos que la nota que tú tienes que sacar si se analiza lo que has aprendido, tiene que ser una matrícula de honor, cum laude, lo que dará idea de que todo lo que está contenido en este nivel de frecuencia inferior al que ahora estás, todo lo que está allí, está en tu posesión.
Tú dominas lo que hay allí y puedes expresarlo. Te puedes convertir en un instrumento, instructor, en un maestro de los seres que están en un plano inferior. Si no, no puedes pasar. Por lo tanto, lo que importa es que cuando llegue este momento de desencarnar y os encontréis en esta reunión con el ser de luz y se analice lo que habéis conseguido en las lecciones programadas, que lo conseguido se acerque tanto como sea posible a lo previsto, porque entonces lo que va a quedar será pequeñas porciones de conocimiento que tienen que ser asimiladas y terminadas. Deberéis encontraros con vuestros maridos, pero entonces será de otra manera. No hará falta que sea en forma de marido y mujer, porque vosotros habréis alcanzado un grado de dominio respetable de la lección, y vuestros maridos no, ellos van haciendo por ahí lo que quieren. Bueno, que hagan, son libres, pero cuando ellos desencarnen, el contraste será mayor. La vinculación con vosotros continúa siendo patente, porque no es posible subir elementos superiores de conocimiento, de conciencia, cuando hay lagunas de oscuridad y de ignorancia. Esto no es posible. Deben eliminarse estas lagunas de ignorancia y de oscuridad, de enfrentamiento, para producir estados de luz, de claridad, que son los estados de amor. La relación que tendréis con vuestros esposos puede ser fácilmente que vosotros seáis un guía y él sea un aprendiz que os siga. No hace falta que seáis marido y mujer, es igual esto. Podéis ser un hombre y él puede ser también un hombre. O podéis ser una mujer y él puede ser una mujer. Pero sentirá que tiene que estar unido a ti aunque no le guste. Esto está programado. Para que reciba, para que se mueva, para que dé y para que tú al mismo tiempo le des. Para que se termine una situación de plena armonía. Plena armonía es la condición. Es la condición, la primera condición. ¿Cuál es la primera condición para un hogar feliz? Mantener la armonía entre sus componentes. Pero esta armonía no se produce porque sí. Se produce porque tú sabes por qué tienes que moverte en estado de armonía. Sabes que al moverte en este estado de armonía, estás trabajando para tu progreso. Estás aprendiendo la lección. Volvemos de nuevo a lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Aprendiendo. Tan simple, ¿eh? Me parece lo que has dicho. Que por ejemplo se pueden amar dos hombres a la vez. Sí, sí. ¿Por qué decimos que es incorrecto? Porque tenemos en nuestra mente unas imágenes estructuradas de una sociedad. Es eso lo que tenemos en nuestra mente. Unas estructuras sociales. Unos está bien o está mal desde una visión espiritual, no, desde una visión material, social. Desde una visión espiritual, ¿qué es lo que tú estás viendo? O sea, el ser de luz que está observando, ¿qué ve? No ve a un hombre y a una mujer, ¿eh? Ve a una vibración y a otra vibración. Esto es lo que ve. Cuando Jesús nos dice, feliz aquel que ve y comprende sin el concurso de los sentidos físicos, tú tendrás que decirte, ¿por qué me dices feliz aquel que ve sin el concurso de los sentidos físicos, maestro? Si yo estoy aquí dentro y tengo que necesitar estos instrumentos para ver y comprender, ¿por qué feliz aquel que puede comprender y ver sin estos instrumentos que son mis sentidos? ¿Por qué? Y nos diría, porque este ser, cuando desencarne, verá, comprenderá, desde una posición espiritual, porque no tendrá cuerpo. Luego, el que tiene cuerpo y actúa como si ya no estuviera en el cuerpo, feliz de él. Por eso nos dice feliz de aquel que puede entender y comprenderse en el concurso de los sentidos físicos. Porque es capaz de verlo más allá del cuerpo. Es capaz de verlo como si ya estuviese fuera del cuerpo. Eso te lo hace poco. Ya, claro que sí. Por eso dice feliz de aquel. Porque no, si no diría feliz la humanidad,
porque ya está aquí. Entonces, ¿cómo vemos ahí? No, fíjate bien, ojo, yo no quiero decir que esto esté bien. No. Yo que quiero decir que esto no produce mal, no perjudica a nadie. Porque claro, la parte sexual tiene una finalidad que es la continuidad de la especie. En este caso no se está utilizando bien. Se está valorando erróneamente. Por eso, en general, tanto las parejas homosexuales como las parejas lesbianas están en un error. Por las valoraciones que formulan. Pero no por la cosa en sí, no. Que hay que entender una cosa, la mayoría de las inclinaciones homosexuales son producidas por errores de otra encarnación, por conocimientos que no han sido asimilados correctamente en otra encarnación, y ahora, con estas condiciones, se espera que el ser tome conciencia de aquello que debe valorar y hacer para asimilar la lección que viene. Yo debo decir que he conocido un montón, y me han venido a la consulta un montón de seres de ambos sexos homosexuales, y todas las explicaciones que yo he tenido que darles y la orientación que he tenido que vertir en ellos, en ninguno he visto que llegase a hacer el efecto que tenía que hacer. O sea, me doy cuenta que vienen condicionados de tal forma como si esta lección no pudiese ser captada plenamente en esta encarnación. Como si el ser tuviese que pasar experiencias duras, porque son duras, y que no hay manera de que llegue a un fin en que uno vea con claridad y diga esto así. No, no está. Porque por mucho que yo argumentara y expresara con claridad, yo me daba cuenta que es como si hubiera una barrera. Una barrera que impedía que la argumentación llegara con la claridad, con lo que tiene que ser. Es que entonces yo pienso, en aquel momento yo pensaba, bueno, tú esto lo entenderás cuando desencarnes. Pero ¿y por qué necesitas? Yo pensaba entre mí, ¿por qué necesitas toda una vida así, sin llegar a ver realmente el valor correcto? Sí, pero fíjate bien, sí, esto es factible, está dentro de la posibilidad y sé que ocurre, pero esta explicación no es exclusiva, no es única. Ya lo sé y sé que es válida y que es factible. Pero tendremos que decir lo siguiente. Imagínate tú a un espíritu que ha sido mujer varias veces o ha sido hombre varias veces y ahora en la siguiente encarnación cambia de sexo. No forzosamente. Tiene que continuar con la misma inclinación que llevaba. Esto sí. Ya tiene una tendencia muy fuerte. Claro. Digamos materia. Exacto. Esto era, hasta ahí era... Sí. Porque lo que yo estoy diciendo es que una vez se ha desencarnado y se ha pasado por esta reunión en que se analiza cómo se llevó a cabo el trabajo, normalmente, antes de asumir la siguiente encarnación, el ser de luz acostumbra a dar trabajos concretos en el campo espiritual para un ejercicio, una potenciación y una clarificación de términos y de conceptos que le van a permitir a este ser estar en mejores condiciones cuando encarne. Otras veces tendrá que participar en reuniones de estudio, en clases donde aprenderá y captará conceptos, imágenes que le formarán una mayor firmeza en su ser y por tanto quiere decir que cuando tomará un cuerpo no recibirá y no marcará tendencias de otro cuerpo, pero sí que las marcará cuando pasa lo que tú decías. Cuando en la encarnación anterior se ha movido tan atado a los aspectos sexuales. Hay otras consideraciones
consideraciones a hacer en relación al concepto homosexual. Hay otras, por las cuales esto es así. Pero, en líneas generales, tendremos que decir que no es malo. No es malo. ¿Por qué? Porque cuando se viene con esta condición, se viene para aprender. Se viene para aprender. Esto es la función. Estas vidas son duras, para ellos. Esto es diferente, porque ya estará dentro de todo lo que se tendrá que considerar. Pero también hay otras vidas duras, sin necesidad de pasar por esta situación. Bueno, lo que nosotros tenemos que entender es que estas cuestiones que pueden surgir no son cuestiones que tengan que ser determinantes para entender cuáles aquellas condiciones, aunque aquí diga la primera condición, cuáles son aquellas condiciones que van a permitir un hogar feliz. Y esto es lo importante que tendremos que ver, porque podemos darnos cuenta que habrá dos seres, hombres o mujeres, que formarán su hogar y que pueden ser felices en este hogar. Porque además la pregunta va por otros derroteros. ¿Cuál es la primera condición para un hogar feliz? Y la primera condición es lo que decíamos, una armonía. Si hay armonía y felicidad. Pero esta armonía, ¿de dónde la sacas? Si no hay una comprensión de cuál es tu deber y por qué es este deber el que tienes que ejecutar, qué es lo que te va a representar beneficio evolutivo, esta armonía se rompe cuando las condiciones materiales llegan a un punto límite. Porque llegan a un punto límite para ver cómo reaccionan. Está dentro de una previsión de estudio, de aprendizaje. La programación que hace el ser de luz ya tiene en cuenta que las situaciones que van a plantearse representarán aportaciones de tu capacidad, de tu fuerza de valor, diferentes, pero algunas tendrán un máximo de requerimiento de tu fuerza, porque estas situaciones son realmente cruciales, son importantes. Y por tanto, estas situaciones representan lecciones firmes, fundamentales para ti, sin las cuales te sería difícil, imposible realmente, aprender lecciones superiores. Es lo que estábamos diciendo con esta cosa tan simple. Evidentemente no podrás aprender multiplicar si no sabes restar. Y esto tan simple es lo que nos enseña la visión cósmica, porque todo es igual. Estas situaciones contienen lecciones importantes. La primera condición para un hogar feliz es mantener la armonía entre todos los componentes, partiendo de un conocimiento profundo y claro de lo que es la programación internacional. Vamos a dar gracias. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de ser instrumentos útiles tuyos. Te damos gracias, amado Jesús, por la nueva luz que has hecho llegar a nuestras mentes. Te damos gracias, Maestro, por el mayor conocimiento con que has dotado a nuestro espíritu. Te damos gracias, Jesús amado, por haber estado ahora entre nosotros y hacernos sentir el amor fraterno. Te damos gracias, Maestro, por la paz y el amor que nos has dado hoy, que sentimos y que deseamos que sea sentido por todos nuestros hermanos de esta humanidad. Esperamos ser merecedores de nuevos dones, Jesús amado, después de que aceptemos y practiquemos los dones recibidos hoy. Que tu paz, Jesús, perdure en nosotros y nos mantenga unidos a ti.